Bueno, buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, depende de dónde nos estéis viendo. Pues hoy vamos a afrontar el último capítulo de la oración. La verdad es que siento una emoción especial por estar presentando el último capítulo de este impresionante libro. Un libro que, recordemos, no fue escrito por ella en este orden, sino que fue recopilación de los fideicomisarios, pero la verdad es que es un libro bendecido. Hemos estado repasando estos últimos 3 capítulos, los cuales han sido sacados directamente de otros libros, y hoy vamos a seguir con el último, que es la fe y la oración, también un capítulo íntegro, escrito en este orden por Elena de White, y que bueno, nos va a seguir demostrando que la palabra de Dios, que todo el plan de salvación y que la ciencia de la oración está hecha exclusivamente para nuestro bien, para nuestra salvación, para nuestra comunión con el Señor. Vamos a tener impactos hoy también, va a ser duro también hoy, pero para eso estamos, para querer mejorar. Vamos a empezar sin más con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, oh Padre Santo. Venga aquí ahora en estos momentos, Señor, para que tu Espíritu esté con nosotros, que abra nuestros corazones y nos guíe, a mí en la explicación, a los oyentes en la escucha, Señor. Ayúdanos también a examinarnos mientras que escuchamos las palabras que diste a la hermana White y que son para los fines de los tiempos, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender. Te pedimos que todo esto llegue a muchísima gente, que todos comprendan la ciencia de la oración tal como tú quieres que sea comprendida. Perdona, Señor, nuestros pecados. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, subir los volúmenes porque quizás me escuchéis un poquito bajo. El micrófono no es el de siempre, no hemos podido disponer del micrófono principal. Vamos a ello. Parte 32, la fe y la oración. Pero antes vamos a recordar lo que nos deparó la parte 31. He hecho un pequeño resumen para recordar lo que estuvimos planteando. Reflexión sobre el capítulo 31, recibir para dar, recordad. Dice, Jesús recibía la luz del cielo para darla a los demás. Eso es el resumen general de todo el capítulo y de a quién debemos imitar, ¿no? Él colaboró con Dios, participando de su divinidad. Nosotros también somos colaboradores de Dios y participantes de su divinidad, en la medida en que comulguemos con Él. Si no estamos en comunión con Él, no podemos ser partícipes de su divinidad. Sí que bien es verdad que hay personas que son guiadas por el Señor, aunque no sepan de Él, para el bien incluso de los hermanos, ¿no? Pero cuando nosotros conocemos al Señor y queremos participar de Él, solo nos queda un camino, ¿no? Y es la comunión, el conocimiento. Cuando sabemos lo que debemos hacer, debemos hacerlo. En Cristo, claro. Pues todo lo que Cristo recibió de Dios, podemos recibirlo también nosotros. Eso es lo que dice el libro de la oración, página 370. Todo lo que Cristo recibió de Dios, podemos recibirlo también nosotros. Tomémoslo como una promesa. Todo. No algunas cosas. No, todo. Lo que Cristo recibió, lo podemos recibir también nosotros. La parábola del siervo que pedía 3 panes estuvimos viendo, ¿verdad? A medianoche, para su amigo, nos muestra a los siervos de Dios del último tiempo pidiendo insistentemente a Dios. Recordemos, 3 panes, el número 3, tercer milenio. Coger la chuleta que estuvimos hablando también, creo que fue hace 2 capítulos. 3 panes, tercer milenio, a medianoche. Recordad cómo se define la venida de Cristo a esa medianoche, que es en medio de la noche que viene, ¿verdad? Para su amigo. ¿Quién era ese amigo, dijimos? Nos muestra a los siervos de Dios del último tiempo pidiendo insistentemente a Dios por pan de vida para las personas que lo quieren recibir en los tiempos finales, en los momentos finales de la historia de la tierra, como vemos que se señala con ese 3 y con esa medianoche, ¿no? Es justo antes de que Cristo venga, ¿no? Esos tiempos previos
en los cuales la gente tendrá ese comezón de oír que ya está empezando y que va a necesitar de escuchar la verdad y tenemos que estar preparados para dársela. Y esa preparación empieza ya. Momentos finales de la historia de la tierra marcados por la segunda venida de nuestro Señor. Dice, el importuno siervo nos muestra cómo debemos pedir al Señor, sabiendo que todo lo pedido para su gloria será dado. Eso también lo estuvimos viendo. Ese ejemplo de, dame esos 3 panes, esa insistencia, es lo que debe caracterizar también nuestras oraciones. Es un importuno, una importunidad santa, dice Elena de White. Se puede insistir en la oración, de hecho se debe insistir en la oración, para que el Señor pues comprenda o vea que realmente queremos lo que pedimos, que no es solo un momento de emoción y ya está, ¿no? Por lo tanto, todo lo que pidamos para su gloria será dado para darlo a su vez a los demás, de lo contrario no se recibirá más luz. Por eso el hecho de recibir para dar, ¿no? O sea, cuando nosotros recibimos algo que debemos comunicar, alguna bendición, también estuvimos hablando de que compartamos con los demás nuestras bendiciones más que nuestras tristezas y nuestras congojas, porque eso es lo que debemos platicar con Dios. Esas congojas las debemos expresar a Dios, el primero, y casi exclusivamente a Él, ¿no? Y en cambio las bendiciones, ¿qué debemos hacer? Promulgarlas, hablarlas, ¿no? O sea, eso es un resumen así por encima, hecho por mí. Estas palabras no son escritas por Elena de White, ¿de acuerdo? Es un resumen personal. Pero bueno, es para emplazaros a ver esa parte 31. Antes de empezar la parte 32, vamos a leer Lucas 8:11. Es un versículo muy cortito, pero que va a ser pues una línea también argumental de este capítulo 32. Lucas 8:11. Dice así: este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Fijaros esto, la semilla es la palabra de Dios. Quedémonos con ese concepto. Y ahora vamos a seguir. La semilla es la palabra de Dios. Vamos a hablar de semilla, de una semilla muy especial hoy. Orad en todo tiempo, es decir, estad siempre en espíritu de oración y entonces estaréis listos para la venida de vuestro Señor. Lo vamos a repasar otra vez hoy al final, porque al final del capítulo vamos a hacer un resumen de todos los capítulos, con la intención también de que este taller, de que este último episodio sea como un episodio resumen que sirva para que sea divulgado, para que la gente lo pueda ver como a efectos de resumen de todo lo que habla en el resto de capítulos, ¿no? Porque bueno, hay mucha gente que quizás no tiene tiempo de verlos todos y bueno, a lo mejor le interesa pues ver uno para hacerse una idea, pues este podría ser un buen capítulo para presentar de entrada a los demás. Orar en nombre de Jesús es más que una mera mención de su nombre al principio y al fin de la oración. Recordemos, es orar con la mente y el Espíritu de Jesús. En el nombre de Jesús es la mente y el Espíritu de Jesús. Oramos en Él. Si no, esas oraciones no llegan ante el Señor, no pasan. Es en Él. Es creyendo en sus promesas, confiando en su gracia. Hoy hablaremos de sus promesas. La semilla está relacionada con esas promesas. Vamos a ver hoy. Es precioso. Confiando en su gracia y haciendo sus obras. Y ya sin más vamos a empezar el capítulo. La fe y la oración. Capítulo íntegro del libro La Educación. Y empieza así, dice así. La fe significa confiar en Dios. Empezamos con una frase espectacular, pocas palabras. Qué sencillo es comprender esto, pero qué difícil es, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta tanto confiar en Dios? Porque no le vemos. Creer que nos ama y sabe mejor qué es lo que nos conviene. Mejor que nosotros mismos incluso, claro. Él nos conoce perfectamente, nosotros aún no. Aún no nos conocemos perfectamente.
Por eso nos induce a escoger su camino en lugar del nuestro. En vez de nuestra ignorancia, acepta su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza. En vez de nuestra pecaminosidad, su justicia. Nuestra vida, nosotros mismos, ya somos suyos. Por defecto. ¿Por qué? Nos compró con su sangre. Cristo nos compró con su sangre. Por lo tanto, no somos nuestros, somos suyos. La fe reconoce su derecho de propiedad y acepta su bendición. La fe en Cristo, ¿qué reconoce? Que somos suyos. Por eso vamos a Él, porque creemos que somos suyos. Si no, ya no vamos. O a lo mejor no vamos tanto porque no creemos realmente que somos suyos. Y por lo tanto, aceptamos sus bendiciones. Eso también es un tema interesante. Reconocer la bendición y aceptar la bendición. No, es que yo no me la merezco. Yo soy muy humilde, no me merezco eso. ¿Cómo que no? Aceptar la bendición. Amén. La verdad, la justicia y la pureza han sido señaladas como los secretos del éxito en la vida. La verdad, la justicia y la pureza. La justicia. Recomiendo las conferencias, bueno, las predicaciones sobre la paz de Dios, para comprender este énfasis sobre la justicia. Es la fe la que nos pone en posesión de estos principios. ¿Cómo aceptamos estos principios? Por fe. Todo buen impulso o aspiración es un don de Dios. Todo lo bueno es un don de Dios. ¿Qué es un don? Un don en sí mismo, por definición, es una dádiva. Lo que Dios da, por eso es un don, dado, ¿no? Es curioso que en inglés don, D-O-N-E, también sea dado, algo dado. Bueno, de hecho es algo hecho, algo hecho. Pero bueno, es interesante también porque debemos aceptar que ya está hecho cuando nos lo da. O sea que, bueno, las lenguas tienen sus cosas. La fe recibe de Dios la única vida que puede producir desarrollo y eficiencia verdaderos. ¿Cómo se titulaba el capítulo? La fe y la oración. Ya estuvimos hablando de la oración de fe, pero aquí vamos a ver mucho más extendido este concepto. Y cómo va definiendo lo que es la fe. Lo vemos, ¿verdad? La fe recibe de Dios la única vida que puede producir desarrollo y eficiencia verdaderos. Por fe creemos. Por fe somos justificados. Y eso que hace que recibamos la única vida de verdad. La única vida de verdad. Se debería explicar claramente cómo se puede ejercer fe. Lo estuvimos hablando, ¿recordáis? ¿Cómo podemos reconocer ese momento de fe? Orábamos, pedíamos al Señor, reclamábamos sus promesas, nos agarrábamos a esas promesas, mientras no llega la bendición. ¿Y cómo nos agarramos a esas promesas? Por fe. ¿Y por fe qué hacemos? Vivimos en esa promesa y vivimos la oración que hemos pedido. Por fe. Es el momento ese de esperar la bendición. ¿Cómo esperamos? Por fe. Lo vemos negro, pero por fe sabemos que vendrá una bendición. Quizás no la misma que hemos pedido, pero la que nos irá mejor en momento y lugar para nosotros. Hay que enseñar, hay que comprender claramente cómo se puede ejercer fe. Vamos a ver, dice, toda promesa de Dios tiene ciertas condiciones. Toda promesa de Dios tiene ciertas condiciones. Si estamos dispuestos a hacer su voluntad, toda su fuerza nos pertenece. Toda su fuerza, la fuerza de Dios, nos pertenece. Es nuestra si estamos dispuestos a hacer su voluntad. De todo corazón, quiero seguir al Señor.
heme aquí, envíame a mí, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, toda su fuerza nos pertenece. No podemos decir que nos falta fuerza. Nos faltará fuerza a nivel humano. Pero es en ese momento, en el momento de más debilidad, cuando ¿qué? Tenemos toda su fuerza si queremos hacer su voluntad. Cualquier don que nos prometa se encuentra en la promesa misma. Cualquier don, fijaros, porque esto es un concepto muy interesante que a mí me ha abierto muchísimo la mente y me ayuda a comprender mucho más el tema de la promesa. Y el tema de cómo nos dice, creed que lo habéis recibido. Ya creed que lo habéis recibido. Y yo pensaba, ¿cómo que? ¿Cuánta fe? O sea, creer que ya lo ha recibido antes de ver la bendición. Pero fijaros cómo lo va a explicar en este párrafo y lo vamos a comprender mucho mejor. Y vamos a recibir realmente. Ver cómo lo explica. Dice, cualquier don que nos prometa se encuentra en la promesa. El don está en la promesa. ¿El don qué es? Hemos dicho, la dádiva, ¿no? Sería lo que le pedimos, o el análogo, el homólogo de lo que le pedimos, porque a veces no es exactamente lo que pedimos lo que vamos a recibir, pero ese don, nuestro deseo, nuestra ansiedad, lo que le hemos pedido al Señor, viene en forma de don. ¿Y viene dónde? Dentro de la promesa. Y ahora vamos a ver el concepto. Dice, la semilla es la palabra de Dios. Lucas 8:11, como hemos visto, dice, tan ciertamente como se encuentra la semilla del roble en la bellota, la semilla del roble en la bellota, ¿ves? Se encuentra el don en su promesa. Si recibimos la promesa, ¿qué recibimos? El don, porque está dentro, no se puede desvincular de la promesa. El don viene en la promesa. Por lo tanto, ¿cómo vamos a recibir el don? ¿Suelto? Señor, dame y me da, ya está. ¿Cómo lo recibimos el don? En la promesa. Entonces entendemos ahora por qué reclamar las promesas. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo vamos a recibir el don? Hay que reclamar sus promesas. Y para reclamar sus promesas, ¿qué hay que hacer? Conocerlas, ¿no? Habrá que coger la palabra de Dios y buscar sus promesas. Fijaros cómo los antiguos, Elías y otros profetas, cuando hablaban al Señor y oraban, no recordaban palabras que había dicho Moisés, promesas que había hecho Dios a Moisés o a Abraham, para reclamar la misericordia del Señor, por ejemplo, etc. El don viene con la promesa. Y recordad, entonces, ¿cuál es el concepto? Fijaros, la bellota cae del roble y en la tierra con la promesa. Si recibimos la promesa, recibimos el don. ¿Y la promesa la recibimos? Es una promesa. Vamos a verlo luego. Por lo tanto, recordemos, ahora vamos a unir conceptos. Recordemos que hablábamos de qué? De que la oración nos capacita para recibir a Dios. ¿Pero cómo nos capacita? Porque abrimos nuestro corazón. ¿Y cómo abrimos nuestro corazón? ¿Cómo se activa la apertura de nuestro corazón? Cuando le explicamos cosas acerca de nuestra vida real. No son oraciones, y venga a repetir oraciones. No. Tiene que ser algo que nosotros sintamos en nuestro corazón, que nos remueve el corazón. Eso es lo que vamos a hablarle al Señor. Cuando hablamos eso al Señor, los sentimientos que recorren nuestro corazón, se abre el corazón. Se abre. Evidentemente a nivel espiritual. ¿Y qué pasa con ese corazón abierto? Cuando dice que el espíritu de oración debe ser en todo tiempo, pues en todo tiempo el corazón abierto. Esa es nuestra meta para ser como Cristo. Abrir el corazón.
Abrimos nuestro corazón, muy bien. Cuando queda abierto el corazón, el Señor también abre su línea de poder, para entendernos, su bendición, su almacén del cielo. ¿Y qué hay? Una conexión, los dos abiertos, entonces, lo que decíamos, esas puertas dimensionales que vibran al mismo nivel, en la misma frecuencia, en armonía. Recordad, como vimos que armonía era que sonaban igual. Cuando suenan igual, entonces hay conexión, comunión con el Señor. ¿Y qué pasa con esa bellota que cae del roble? Esa bellota que cae de Dios. Se implanta en nuestro corazón esa bellota, esa promesa, la reclamamos, y dentro de esa promesa está ese don, y lo tenemos dentro. Vamos a ver qué pasa con ese don. Sigamos, porque es precioso. Pero antes, me gustaría recordar algunas promesas, porque creo que no las ejercitamos, no las ejercemos estas promesas, no las reclamamos. Simplemente oramos, quizás a veces de labios, quizás a veces repitiendo, pero no recordamos las promesas. Y he apuntado algunas para tomar fuerza en nuestras oraciones, pero es nuestro trabajo investigar, estudiar, recordar estas promesas. Dice así, la primera, Dios cumple sus promesas siempre, está en la Biblia. 2 Corintios 1, 19, 20. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, en Jesucristo. Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesucristo, sí. Todas las promesas de Dios en Jesucristo son sí. Y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. O sea, ¿qué pasa? Que tenemos que pedir esas promesas, reclamar esas promesas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos alabar al Señor y actuar para su gloria. Esa bellota, con ese don, debe estar en el corazón. Pero hay que abrirlo. ¿Veis cómo hay unos pasos? Hay unos pasos. Y ahora veremos la fe, cómo se ejerce en esta situación. Porque dices, ya lo hemos recibido, está el don dentro, pero yo no lo noto. Ahora vamos a ver. Pero antes quiero seguir recordando más promesas, porque va a ser la clave de una oración poderosa. Dios nunca retrae y cambia sus promesas. Está en la Biblia. Salmos 89, 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Impresionante. ¿Cuántas veces reclamamos esta promesa? Ninguna de las promesas de Dios falla jamás. Está en la Biblia, Josué 23, 14. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¿Y no podemos confiar en Dios? Se nos ha prometido que vida eterna está en la Biblia, 1 de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Cuando pidamos por estar en el cielo, reclamemos la promesa. Señor, tú me prometiste la vida eterna. Dios puede hacer lo imposible. Está en la Biblia, Lucas 18, 27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Fijaros, un ejemplo de don y promesa. Por ejemplo, Señor, toca el corazón de mi mujer, toca el corazón de mis hijos, para que se conviertan, Señor. Señor, reclamo tu promesa, porque lo que es imposible para los hombres, es posible para ti, Señor.
El don es lo que tú pides y Él te da. La promesa está dentro, envuelve ese don y entra en tu corazón. Sigamos. Se nos ha prometido corazones y deseos nuevos. Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es una promesa. Dios nos ha prometido perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Reclamemos esa promesa cuando pedamos perdón. Ha prometido el fruto del Espíritu. Para mí, señores y señoras, amigos, hermanos y hermanas, esta promesa es la que deberíamos reclamar con más poder. Dice así: el Señor nos promete el Espíritu Santo. Está en la Biblia, Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Por lo tanto, pidamos la bendición del Espíritu, el derramamiento del Espíritu. Recordemos, hay que orar para recibir la lluvia tardía, si no, no vamos a estar allí para recibirla. Y hay que orar para esa porción del Espíritu diaria. Es básico que el Espíritu trabaje en nosotros. Reclamemos esa promesa. Él ha prometido libertad del temor. Salmo 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Tenemos miedo? Reclamemos esta promesa. Todas nuestras necesidades serán abastecidas. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas, para su gloria. A ver qué pedimos. Ninguna cosa buena será retenida. Salmo 84:11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. ¿No quitará el bien a todos? No. A los que andan en integridad, hay esa condición. Él ha prometido sabiduría. Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Promesa. Y le será dada. O sea que no podemos tener miedo de no saber, porque Dios nos dará lo que necesitamos saber. Confiemos en Dios, tengamos fe en su poder, fe en lo que puede hacer en nosotros, a pesar de ser tan pecadores y tan desastres. Pero heme aquí, Señor, envíame a mí, mi corazón está dispuesto. Cámbiame. Reclamemos sus promesas. Dame un corazón nuevo, tú me lo prometes. Muy bien, pues vamos a seguir. Tenemos ahí promesas, hay muchas más. Pero para seguir comprendiendo cómo el don se va a desarrollar allí, vamos a seguir leyendo. Dice, la fe que nos capacita para recibir los dones de Dios, fijaros, ¿la fe en qué? En la promesa. ¿Para qué nos capacita? Para recibir el don que está, ¿dónde? Dentro de la promesa. Es en sí misma un don. O sea, la fe ya es un don. Porque es una dádiva de Dios. Todo lo que tenemos bueno nos lo da Dios. Pidamos por fe al Señor. Es un don del cual se imparte una porción a cada ser humano.
Dios imparte una porción de fe a cada ser humano. Aumenta a medida que se la usa para asimilar la palabra de Dios. Y fijaros que hemos dicho que la semilla es la palabra de Dios. Y el don era también la semilla. Por lo tanto, si utilizamos la fe para conocer la palabra de Dios y para familiarizarnos más con ella, el don está unido a ella. Fijaros qué impresionante. Qué relación tan buena, tan preciosa. A fin de fortalecer la fe debemos ponerla a menudo en contacto con la palabra. Por eso cuando reclamamos la promesa ponemos en contacto la fe con la palabra, porque estamos citando a la palabra de Dios. Por fe reclamamos esta tal promesa. Al estudiar la Biblia, el estudiante debería ser inducido a ver el poder de la palabra de Dios. En ocasión de la creación, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Fijaros ahora relacionado con ¿qué? Con el poder de la palabra. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Como si fuesen, porque Él es Dios. Las hace posibles. Por eso esa fe no puede quebrantar. ¿Hace posible qué? Lo imposible. Es una promesa. Él puede hacer posible lo imposible. Porque cuando las llama, entonces existen. Cuán a menudo los que confiaron en la palabra de Dios, aunque eran en sí mismos completamente impotentes, han resistido el poder del mundo entero. Enoc, de corazón puro y vida santa, puso su fe en el triunfo de la justicia frente a una generación corrupta y burladora. Noé y su casa resistieron a los hombres de su época, hombres de gran fuerza física y mental y de la más degradada moralidad. Los hijos de Israel, que junto al Mar Rojo no eran más que una indefensa y aterrorizada multitud de esclavos, resistieron al más poderoso ejército de la más poderosa nación del globo. David, que era solo un pastorcillo, a quien Dios le había prometido el trono, resistió a Saúl, el monarca reinante, dispuesto a no ceder su poder. El mismo hecho se destaca en el caso de Sadrach y sus compañeros en el horno de fuego, y Nabucodonosor en el trono, Daniel entre los leones y sus enemigos en los puestos elevados del reino. Jesús en la cruz y los sacerdotes y príncipes judíos que presionaron al gobernador romano para que hiciera su voluntad. Pablo, encadenado y condenado a sufrir la muerte de un criminal, y Nerón, déspota de un imperio mundial. No solo en la Biblia se encuentran estos ejemplos. Abundan en los anales del progreso humano. Los valdenses y los hugonotes, Wycliffe y Hus, Jerónimo y Lutero, Tyndale y Knox, Zinzendorf y Wesley, y muchos más, han dado testimonio del poder de la palabra de Dios contra el poder y el proceder humanos que apoyan al mal. Hay ejemplos. Recordémoslos, para no perder esa fe en ese momento difícil quizás. Dios no falla, no falla. Estos constituyen la verdadera nobleza del mundo. Constituyen su realeza. Se invita a los jóvenes de hoy a ocupar sus lugares. Miremos lo que pasaron esas personas, contra quién lucharon, contra quién se tuvieron que enfrentar. Miremos el conflicto de los siglos, la primera mitad del libro, y veremos todos estos nombres explicando su historia, su vida de sacrificio, muchos ellos mártires. Bueno, la gran mayoría. La fe es necesaria tanto en los asuntos más pequeños como en los asuntos como los mayores de la vida. En todos nuestros negocios y nuestras ocupaciones diarias, la fuerza sustentadora de Dios llega a ser real para nosotros por medio de una confianza constante. Considerada en su aspecto humano, la vida es para todos un sendero desconocido. Es un camino por el cual, en lo que a nuestras más íntimas experiencias se refiere, andamos solos.
Ningún otro ser humano puede penetrar plenamente en nuestra vida íntima. Al emprender el niño ese viaje en el cual tarde o temprano deberá escoger su curso y decidir las consecuencias de la vida para la eternidad, cuán ferviente debería ser el esfuerzo hecho para dirigir su fe al guía y ayudador infalible. Como escudo contra la tentación e inspiración para ser puros y sinceros, ninguna influencia puede igualar a la de la sensación de la presencia de Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Este pensamiento fue el escudo de José en medio de la corrupción de Egipto. Su respuesta a los atractivos de la tentación fue firme. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? Fijaros, ninguna influencia puede igualar a la de la sensación de la presencia de Dios. ¿Cuál es la sensación de la presencia de Dios? Él es el Verbo, Jesús es el Verbo, ¿verdad? El Verbo era Dios, ¿verdad? Y al principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. La palabra, el Verbo. Y ahí creo que es Juan, se refiere al Verbo como Jesús. Por lo tanto, esta palabra es Jesús. Estoy teniendo en mi mano a Jesús, está ante mí. ¿Cómo podemos sentir su presencia? Cuando su palabra está aquí. Cuando la recordamos en situaciones difíciles. Cuando apelamos a sus versículos, a sus promesas. Entonces, tenemos su presencia. Sentimos su presencia. Está ahí. Su palabra está ahí. La fe, si se cultiva, será un escudo para toda alma. Fijaros. Solamente la sensación de la presencia de Dios, otra vez, la sensación de la presencia de Dios puede desvanecer el temor que para el niño tímido haría de la vida una carga. Hablando ahora también de los niños. Fijaros cómo hemos hablado de qué. Al principio de que la semilla es la palabra de Dios. Hemos hablado como el don era semejante a la semilla dentro de la bellota, y la bellota que representaba la promesa, que entraba en nuestro corazón abierto, ¿verdad? Entonces, ¿entendemos ahora cómo al pedir algo debemos actuar como si ya lo hubiéramos recibido? ¿Por qué? Lo hemos recibido en la promesa. Dentro de la promesa. Y esa semilla está ahí en el corazón. ¿Y cuándo crecerá y se manifestará? Ahí está la historia. Ahí está el gran concepto que se me escapaba. Y no sé si a vosotros también, del recibir la promesa, de recibir el don, actuar como si ya lo hubiéramos recibido. Lo tenemos dentro. ¿Y cuándo se va a manifestar? Cuando Dios lo decida. ¿Cuándo va a crecer? ¿Quién da el crecimiento? El Espíritu, ¿verdad? Cuando Dios decida, esa semilla, ese don va a manifestarse como una bendición en nuestra vida. Cuando Dios decida, pero ya la hemos recibido. Por eso debemos actuar como si ya la hubiéramos recibido, confiando que se manifestará cuando más la necesitamos. ¿No es bello? Así ejercitamos la fe. Por fe sabemos que está en nuestro corazón. La fe, si se cultiva, esa semilla, ese don en sí mismo, será un escudo para toda alma. Grabe él, en este caso el niño tímido, en su memoria la promesa: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Otra promesa. Los niños ya deben crecer con esas promesas. Lea la maravillosa historia de Eliseo cuando estaba en la ciudad de la montaña y había entre él y el ejército de enemigos armados un círculo poderoso de ángeles celestiales. Lea cómo se le apareció el ángel de Dios a Pedro cuando estaba en la prisión, condenado a muerte, cómo lo libertó
pasando por entre los guardianes armados y las macizas puertas de hierro, con sus cerrojos y barrotes. Lea acerca de la escena desarrollada en el mar, cuando Pablo, el prisionero, el viaje al lugar donde iba a ser juzgado y ejecutado, dirigió a los soldados y marineros náufragos, abatidos por el cansancio, la falta de sueño y el hambre, estas grandes palabras de valor y esperanza. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Fijaros, qué lección. ¿Todos los que navegaban con él eran creyentes? ¿Eran cristianos? ¿Eran devotos creyentes? Todo lo contrario. Le llevaban preso. Y estaba rodeado de delincuentes también. Entonces, todos los que navegan contigo, Dios te los ha concedido. ¿Cómo debemos mirar a los que nos rodean? Aquellas personas que no son creyentes, pero que nos ayudan, que los tenemos a nuestro lado y son una bendición para nosotros. A los que debemos dar ejemplo y evangelizar y hablar y orar por ellos. Dios sabe a quién pone a nuestro lado y para qué. Sabe los dones de cada uno, sabe los talentos de cada uno. Recordemos que aunque no haya ley en los corazones, por su conciencia, son guiados por esa ley ya puesta en el corazón, cumplen la ley sin saberla. Recordemos que hay personas así, que habrá gente en el cielo que no sabrá quién es Jesús. Y que dirá, ¿qué te ha pasado en las manos? ¿Qué te pasó en las manos? Y en el cielo los verá. Es impresionante. La gran misericordia del Señor. Con fe en esta promesa, Pablo aseguró a sus compañeros, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Así ocurrió. Por el hecho de estar en ese barco un hombre por medio del cual Dios podía obrar, un hombre, todo el contingente de soldados y marineros paganos se salvó. Todos eran paganos. Todos se salvaron por un hombre creyente. ¿Qué bien hacemos a nuestro alrededor? ¿Cómo estamos dando lo que recibimos? Podemos ser una bendición. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Hechos 27, 22, 24, 34 y 44. No fueron escritas estas cosas únicamente para que las leamos y nos asombremos, sino para que la misma fe que obró en los siervos de Dios de antaño obre en nosotros. Doquiera haya corazones llenos de fe que sirvan de conducto, transmisor de su poder, no será menos notable su modo de obrar ahora que entonces. Fijaros, donde quiera haya corazones llenos de fe. ¿Llenos de qué? De esas semillas, llenos de esas promesas, de esas bellotas. Llenos de fe en esas promesas. Si no estamos llenos de fe, no serviremos de qué? De conducto transmisor de poder. Este es el original. La copia es los mediums, la meditación trascendental. ¿Cómo se llama? Los imanes, bueno, imanes no sería exactamente. Bueno, es igual. Ahora no me salen. Bueno, es igual. Toda una serie de mediums, en definitiva, que son ¿qué? Como conductos, ¿no? que comunican a ese espíritu que habla a esa persona. Eso es la imitación de la realidad. ¿La realidad qué es? ¿Qué es la realidad? La fe llena nuestro corazón y nos convierte en un conducto transmisor de poder. Eso es la realidad. Pero para tener fe no es solo pasión, que hemos dicho. Fe en la promesa la tenemos que recordar, la tenemos que tener aquí.
La tenemos que haber leído, tenemos que haberla interiorizado para que surja esa promesa, para que el Espíritu la encuentre y la utilice en la oración. Necesitamos mente también. No es solo dejarse llevar. Para ser un conducto tenemos que utilizar la mente y el corazón. Y la mente debe dominar sobre el corazón, debe buscar en el corazón. No será menos notable su modo de obrar ahora que entonces. Si hacemos eso, si practicamos eso, no será menos, no tendremos nada que envidiar a aquellos que lo hicieron en su época. A los que por falta de confianza propia evitan tareas y responsabilidades, enséñeseles a confiar en Dios. Así, más de uno, que de otro modo no sería más que una cifra en el mundo, tal vez una carga impotente, podrá decir con el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gran promesa que debe estar siempre en nuestra mente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También tiene la fe preciosas lecciones para el niño sensible a las ofensas. La disposición a resistir el mal o vengar el agravio recibe a menudo su impulso de un profundo sentimiento de justicia y un espíritu activo y enérgico. Niños que son así, personas que somos así, que queremos rápidamente que la justicia se dé ya, en este momento, ¿no? Enséñese a ese niño que Dios es el guardián eterno de la justicia. Cuida tiernamente a los seres que ama al punto de dar a su amado Hijo para salvarlos. Él se entenderá con cada malhechor. Eso debe tranquilizar a este niño. Él se entenderá con el malhechor. Él tiene el poder. No está en nuestra mano la justicia, está en su mano. Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. ¿Creemos en eso? El que nos toca, toca a la niña de su ojo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Él hará. Confía en Él y Él hará. ¿Le decimos eso a nuestros hijos? Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Qué era el nombre? La mente y el Espíritu de Jesús. Los que conocen a Jesús confiarán en Él. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. El que busca, halla. Es parte de la promesa. Dios nos manda que manifestemos hacia otros la compasión que Él manifiesta hacia nosotros. Que el impulsivo, el engreído y el vengativo contemplen al ser humilde y manso, llevado como cordero al matadero, mudo como la oveja ante los que la esquilan. Que contemplen a aquel a quien han traspasado nuestros pecados y abrumado nuestras penas, y aprenderán a soportar, tolerar y perdonar. ¿Cuántas veces Dios nos bendice, nos perdona, nos da una bendición, nos sentimos como en el cielo alguna vez, de lo bien que estamos? Y luego nuestro hijo hace alguna pequeñez y nos pone... ¿Dónde está esa misericordia? ¿Lo que hemos recibido lo estamos dando? Hay una parábola para esto, ¿recordáis? Aquel siervo que debía muchísimo, no sé si era un esclavo, que debía mucho a su señor, y como no podía pagar, el señor le dice, bueno, pues... no recuerdo ahora exactamente qué, sino queda esclavo con tu familia y tal, y él dice que le perdone, le ruega que le perdone la deuda, y el rey, en su bondad y misericordia, le perdona una deuda gigante. En cambio, él, cuando se encuentra a alguien por la calle, lo primero que dice es reclamarle una pequeñez que le debía. Recibió mucho y dio nada. Tenemos que también recordar esto en nuestra vida diaria, recibir para dar. Y aprenderemos a soportar, tolerar y perdonar. Por la fe en Cristo se puede suplir toda deficiencia de carácter, purificar toda impureza, corregir toda falta y desarrollar toda buena calidad. Estamos diciendo que toda. ¿Alguna?
No, toda. Muchas, la mayoría, casi todas, menos una, no, toda. Toda deficiencia, toda impureza, toda falta y toda buena cualidad, todo es favorecido o eliminado en función de lo que se necesite. Vosotros estáis completos en Él. La oración y la fe están íntimamente ligadas. Aquí vamos, aquí conectamos con la oración, ¿verdad? La oración y la fe están íntimamente ligadas y necesitan ser estudiadas juntas, como estamos haciendo hoy. En la oración de fe hay una ciencia divina. ¿No estamos estudiando ciencia hoy? ¿No lo hemos hecho durante 32 capítulos? Ciencia divina. Es una ciencia que debe comprender todo el que quiera tener éxito en la obra de su vida. Todos deberíamos entender cómo funciona la oración, cómo funciona la promesa, cómo funciona el don, para saber esperar en paciencia y ejerciendo la fe y confiando en el Señor. Todos deberíamos saber esto, pero muchos no lo sabemos o no lo sabíamos. Y ahora lo sabemos y es nuestra obligación explicarlo, darlo. Recibido, pues hay que darlo. Cristo dice, todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuesta de comprender, costaba al menos de comprender esto, pero ahora que hemos visto lo de la semilla y la bellota, lo entendemos más. Creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Por qué? Porque ya lo hemos recibido. Creed que ya lo habéis recibido. ¿Tenemos el don? ¿Tenemos la bendición? Aún no. Pero está ahí, en nuestro corazón, sembrada. Tiene que crecer esa semilla. ¿Y que está ligada con qué? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, porque la semilla, ¿qué es? La palabra de Dios. ¿Veis qué comunión, qué unión? Él explica claramente que nuestra petición debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios. No vamos a pedir nada que está en contra de la voluntad de Dios. No hace falta ni empezar. Debemos pedir cosas que Él haya prometido. Fijaros lo que dice aquí. ¿Por qué es tan importante la promesa? Es que, ¿qué dice? Debemos pedir cosas que Él haya prometido. Y todo lo que recibamos debe ser usado para hacer su voluntad. Debemos pedir cosas que Él haya prometido. Por lo tanto, pedimos la promesa, reclamamos la promesa. Y el don está dentro de la promesa. Debemos pedir cosas que Él haya prometido. Esas cosas están dentro de la promesa. Y todo lo que recibamos debe ser usado para hacer su voluntad. Cuando se satisfacen las condiciones, la promesa es indubitable. Indubitable. Cuando se satisfacen las condiciones. Abrir nuestro corazón es una importante. Podemos pedir perdón por el pecado, el don del Espíritu Santo, un carácter como el de Cristo, sabiduría y fuerza para hacer su obra, cualquier don que Él haya prometido, cualquier don que Él haya prometido, cualquier don que Él haya prometido. Busquemos esas promesas. Luego tenemos que creer para recibir, evidentemente. Hay que ejercer la fe. Y dar gracias a Dios porque hemos recibido, evidentemente. Ese proceso debe siempre seguir. Oramos, pedimos por fe en esa promesa, esperamos por fe a que se dé la bendición, recibimos la bendición y entonces ¿qué? Damos gracias por lo que hemos recibido. Recordemos que si no agradecíamos por lo recibido, se frenaba el ciclo y no volvía a haber dádiva. No volvía la bendición. Teníamos que dar gracias para que siga el ciclo de corazón. No necesitamos buscar una evidencia exterior de la bendición. No necesitamos buscar una evidencia exterior de la bendición. El don está en la promesa. ¿Lo veis lo que estábamos explicando? ¿Lo veis? Es impresionante.
no necesitamos buscar una evidencia exterior de la bendición. ¿Por qué? Porque el don está ahí dentro. Ya está ahí. Por fe tenéis que creerlo. Está aquí. Ya lo hemos recibido. Pero esto es una semilla. El don está en la promesa y podemos emprender nuestro trabajo seguros de que Dios es capaz de cumplir lo que ha prometido y que el don que ya poseemos, evidentemente, está ya en nuestro corazón, está dentro de la promesa, ya lo poseemos, esa semilla se manifestará cuando más lo necesitamos. Por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, ¿qué? Lo que ya hemos comentado. Esa semilla crecerá, germinará, será una planta preciosa y bella. Y será la primavera. Y cuando se dé ese colorido en nuestro espíritu, entonces sentiremos. Y cuando sintamos, demos gracias al Señor también. Pero ya tenemos que agradecerla por haber recibido. Tenemos que agradecer como si ya hubiéramos recibido la bendición, porque ya la tenemos, el don, ya lo tenemos. Es realmente impresionante. Vivir así, dependiendo de la palabra de Dios, significa entregarle toda la vida. Evidentemente, si todas las peticiones son reclamación de promesa, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo la palabra de Dios constantemente en nuestra oración, en nuestra cabeza, en nuestra vida. Y entonces es cuando le entregamos toda la vida, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué hemos dicho que era este libro? El mismo Jesús, el Verbo. Le estamos entregando toda la vida, porque Él está aquí. Sus promesas están aquí, y las reclamamos porque están aquí. Y entonces le entregamos toda la vida, porque todo lo que pedimos, todo lo que hacemos está en Él, en su promesa. Eso es entregarle la vida al Señor. Y entonces nuestros actos irán en consecuencia. Se experimentará una permanente sensación de necesidad y dependencia, una búsqueda de Dios por parte del corazón. La oración es una necesidad porque es la vida del alma. Estuvimos hablando de esto, ¿recordáis? Se alimenta de la oración, del poder de Dios. Si no hay conexión, si no hay comunión, si no hay abertura de puertas, no entra. La oración en familia, la oración en público tiene su lugar, pero es la comunión. ¿Qué era comunión? Abrir el corazón a través de que explicar algo de la vida real, de tu vida real. Eso es abrir el corazón y ponerte en comunión con Dios. Es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. Esa sostiene la vida del alma. El resto de oraciones son necesarias. En familia, en público, tienen su lugar. Pero la secreta, la comunión secreta, es la que sostiene la vida del alma. En el monte, junto a Dios, Moisés contempló el modelo del hermoso edificio que había de ser la morada de su gloria. En el monte, junto a Dios, en el lugar secreto de comunión, podemos contemplar su glorioso ideal para la humanidad. De ese modo podremos levantar el edificio en nuestro carácter, en la forma tal que se cumpla para nosotros su promesa. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hay que levantar ese edificio. Y recordemos que nuestro cuerpo también es el templo del Espíritu Santo. Por eso también ese cuidado va a hacer que tengamos más predisposición a esto. Sabemos cómo todo se une. Todo se une. Jesús recibió sabiduría y poder durante su vida terrenal en las horas de oración solitaria. Ahí es cuando el Señor recibe sabiduría y poder. Ahí es cuando recibe sabiduría y poder. En las horas de oración solitaria. Sigan los jóvenes su ejemplo y busquen la hora del amanecer y la hora del crepúsculo, un momento de quietud para tener comunión con su Padre Celestial. Y durante el día,
eleven su corazón a Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahora mismo la hermana White? Recordad esa oración 3 veces al día. Nos está recordando, nos está recomendando que aquí sigan los jóvenes su ejemplo. ¿Qué hacía Jesús? Oraba al amanecer, oraba en el crepúsculo y durante el día. Esas 3 puntos de oración, aunque durante el día, todo el día tiene que ser el momento de oración, aunque evidentemente mental, pero esos 3 momentos de oración, ¿no? En el día, en el centro del día o en la tarde, y esos 2 momentos que son preciosos, porque oración al amanecer, oración al anochecer, son momentos especiales. Fijaros también qué bonito, qué preciosa la creación y cómo el Señor está al mando de todo y lo domina todo. Fijaros como el amanecer, ¿no? ¿Qué es el amanecer? ¿Qué representa el amanecer? Lo natural y lo espiritual, recordemos que están unidos. ¿Por dónde sale el sol? ¿O por dónde? Sí, ¿por dónde sale el sol respecto de la tierra? Por el este, ¿verdad? Amanece por el este. Y cuando venga Cristo, ¿por dónde vendrá? Por el este. Entonces, de este al oeste, ¿verdad? Y será ¿en dónde? En medio de la noche. Habrá oscuridad absoluta. Ya llevará un tiempo en oscuridad, por eso no sabremos, no se podrá tener una predicción de día ni de hora, porque estará todo oscuro, no habría ni día ni noche. El sol habrá perdido su luz, la luna su resplandor. Entonces, en plena oscuridad, viene Cristo en la gloria del Padre con sus santos ángeles, por el este. Eso es lo más parecido a un amanecer. Por lo tanto, cuando veis un amanecer, de hecho, cuando Cristo viene, ¿cómo se define en Oseas? El alba de su venida. ¿Qué es el alba? Las primeras horas de luz, las primerísimas horas de luz, el alba de su venida. Es el amanecer. Por eso el amanecer que nos recuerda la venida de Cristo. ¿Y el crepúsculo? ¿Qué nos recuerda el crepúsculo? ¿No veis que todo cambia en el crepúsculo? Todo se confunde, todos los colores se confunden, toman un tono ocre y el horizonte se convierte en fuego. ¿No es el fin? ¿No nos está recordando el fin también el crepúsculo? Cuando toda la tierra será quemada. Y la noche. Dormimos en la noche, ¿verdad? ¿Con qué se compara el dormir en la palabra de Dios? Con la muerte, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que dormir, no? Dios nos creó así, con necesidad de dormir. Recordad, bueno, no, creo que de hecho si volvemos a los orígenes no habrá noche, pero después del pecado todo cambia y tenemos esa noche, ¿qué nos hace? También nos hace reflexionar el hecho de que dormir y morir sea un similar en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cuando tú duermes, se acaba todo, duermes, ¿no? Y luego, por la mañana, resucitas, ¿no? Y si te levantas antes de que Cristo venga, o cuando es amanecer, ¿no? El Cristo venga en relación con el sol, ya nos entendemos. Ese amanecer está relacionado con el nuevo despertar, con un nuevo nacer, ¿no? Con levantarse, ¿no? De la muerte o del dormir. También tiene, bueno, son muchas analogías muy interesantes que quizás deberíamos analizar, porque son cosas del día a día que lo hacemos como si nada, pero que por algo están. Nada es casualidad. Y fijaros cómo ella nos hace insistencia en el qué, que estemos, si es posible, en la hora del amanecer y en la hora del crepúsculo, porque vamos a aprender lecciones con eso. Bueno, precioso. A cada paso que damos en nuestro camino nos dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, no temas, yo te ayudo, preciosa promesa. Me encanta esta promesa, me encanta. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y Jehová dice, no temas, yo te ayudo.
No temas, yo te ayudo. Te lo promete. Y te ayuda. Madre mía, si te ayuda. Si nuestros hijos pudieran aprender estas lecciones en el alba de su vida, qué frescura y poder, qué gozo y dulzura se manifestaría en su existencia. Estas lecciones puede enseñarlas todo el que las ha aprendido. Estas lecciones puede enseñarlas todo el que las ha aprendido. Que nos toca aprender esto. La enseñanza de la Escritura no tiene mayor efecto sobre los jóvenes porque tantos padres o maestros que profesan creer en la palabra de Dios niegan su poder en sus vidas. A veces los jóvenes sienten el poder de la palabra, ven la hermosura del amor de Cristo, ven la belleza de su carácter, las posibilidades de una vida dedicada a su servicio. Pero ven, en contraste, la vida de los que profesan reverenciar los preceptos de Dios, a cuantos se aplican las palabras que fueron dichas al profeta Ezequiel. Los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora, y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Si no aplicamos las palabras que escuchamos, nuestros hijos se pueden plantear incluso seguir al Señor, pero verán nuestro ejemplo y dirán, pero si igualmente, para vivir así ya vivo sin creer, hago lo mismo. Una cosa es tratar la Biblia como un libro de instrucción moral y buena, y prestarle atención mientras esté de acuerdo con el espíritu de la época y nuestro lugar en el mundo. Pero otra cosa es considerarla como lo que en realidad es. La palabra del Dios viviente, la palabra que es nuestra vida, la palabra que ha de amoldar nuestras acciones, nuestros dichos y nuestros pensamientos. La palabra lo ha de amoldar todo eso. Concebir la palabra de Dios como algo menos que esto es rechazarla. Si no nos acercamos a la palabra como algo en lo que nos va a cambiar por fe en Cristo, en que Él ya lo hizo primero, ya venció. Si no reclamamos las promesas de esta palabra de Dios, si no la tenemos dentro de nosotros, no lo vamos a concebir como lo que es que lo que hará amoldar nuestras acciones, nuestros dichos, nuestros pensamientos, lo que nos va a cambiar por dentro, amoldar. Recordad del alfarero, Dios es el alfarero y hace jarros, ¿no? Y nos hace un jarro perfecto si le dejamos. Menos que eso es rechazarla. A medias no sirve. Es para que cambie nuestras vidas, no para leer y ya está, como cualquier otro libro. No, es para que cambie nuestras vidas. ¿Y cómo la cambia? Poniéndola por obra. Y este rechazamiento de parte de los que profesan creer en ella es una de las causas principales del escepticismo y la incredulidad de los jóvenes. Se está apoderando del mundo un afán nunca visto en las diversiones, en la acumulación de dinero, en la lucha por el poder, hasta en la lucha por la existencia. Hay una fuerza terrible que embarga el cuerpo, la mente y el alma. Está diciendo en 1800 y pico. Está describiendo lo que está pasando ahora. En medio de esta precipitación enloquecedora, habla Dios. Nos invita a apartarnos y tener comunión con Él. Fijaros estas palabras cortas pero impresionantes. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Parad, por un momento, quietos. Esa debe ser la base de nuestra oración del mediodía, la más difícil de realizar de las tres. Estad quietos, conoced que yo soy Dios. Dejadlo todo, para, olvídate, conoced que yo soy Dios.
conoced. Muchos, aún en sus momentos de devoción, no reciben la bendición de la verdadera comunión con Dios. Fijaros, qué línea más fina. Muchos, aún en sus momentos de devoción, no reciben la bendición de la verdadera comunión con Dios. Están demasiado apurados. No estamos quietos. Esa oración que es, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, que ya estamos pensando que tenemos que ir a hacer otra cosa, que estamos orando pero que ya están demasiado apurados. Con pasos presurosos penetran en la amorosa presencia de Cristo y se detienen tal vez un momento dentro de ese recinto sagrado, pero no esperan su consejo. No esperan su consejo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Recordad que es un camino de dos direcciones la oración. Y no esperan su consejo. ¿Cuántas veces os ha pasado que estáis orando y Dios pone algo en vuestro corazón respecto a lo que estáis orando? Y eso, si no estamos tranquilos, si no estamos esperando su respuesta, no lo vamos a escuchar. No tienen tiempo para permanecer con el Divino Maestro. Vuelven con sus preocupaciones al trabajo. No las han acabado de vaciar allí. No han acabado de abrir su corazón, de realizar esa comunión. No hemos acabado, nos quedamos a medias. No lo hemos conocido. No nos hemos puesto en comunión íntima con Él. Es un ejercicio duro, ese ejercicio, pero debemos practicarlo y practicarlo hasta que se dé. Entonces podremos pasar el día mejor. Estos obreros jamás podrán lograr el éxito supremo hasta que aprendan cuál es el secreto del poder. ¡Ey! ¿Qué nos está diciendo? Estos obreros jamás podrán lograr el éxito supremo. Jamás. Si no cambiamos, hay que cambiar eso. Hasta que aprendan cuál es el secreto del poder. Tienen que dedicar tiempo a pensar, orar, esperar que Dios renueve sus energías físicas, mentales y espirituales. ¿Vamos a Él con esa esperanza de que salgamos de la oración renovados de mente, cuerpo y espíritu? ¿O lo hacemos por cumplir? ¿Vamos a realmente esperar algo del Señor cuando oramos? Porque por fe tenemos que esperar algo de Él. Él nos promete. Necesitan la influencia elevadora de su espíritu. Al recibirla, serán vivificados con nueva vida. El cuerpo gastado y el cerebro cansado recibirán refrigerio y el corazón abrumado se aliviará. Nuestra necesidad no consiste en detenernos un momento en su presencia, sino en tener relación personal con Cristo, sentarnos en su compañía. Eso debemos hacer en oración, como si nos sentáramos a su lado, en su compañía, quizás recostados en su pecho, y hablándole y diciéndole, Señor, me pasa esto, me pasa lo otro, te doy gracias por esto, por lo otro. Relajados, relación personal. Feliz será la condición de los niños de nuestros hogares y los alumnos de nuestras escuelas, cuando tanto los padres como los maestros aprendan en sus propias vidas la preciosa experiencia descrita en estas palabras del Cantar de los Cantares. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete,
y su bandera sobre mí fue amor. Fijaros aquí, un concepto interesante que tengo que pararme porque si no reviento. Cantar de los Cantares. ¿Recordáis Cantar de los Cantares qué es lo que está representando en sí? En general, Cantar de los Cantares es como un poema de amor, ¿verdad? De amor que se asocia también al hombre-mujer, al esposo y la esposa, al novio y a la novia, ¿verdad? A esos momentos de intimidad incluso entre ellos. ¿Por qué pone aquí Cantar de los Cantares cuando estamos hablando de comunión y de conocer a Dios? ¿Qué conceptos nos está relacionando? ¿Veis dónde voy? Esto lo vamos a tratar en el tema, si Dios quiere y Dios me lo permite, que vamos a tratar sobre el matrimonio. Conocer. ¿Recordáis conocer? ¿Cómo se utiliza en la palabra de Dios también? Adán conoció a Eva, ¿no? Y tuvieron hijos. O María no había conocido varón. ¿Qué quiere decir? No habían tenido relaciones sexuales. Entonces, ¿qué está? Ese conocer es una cosa íntima. ¿Qué representa el varón? A Dios. ¿Y qué representa a la mujer? La Iglesia, ¿verdad? Pues esa relación íntima, conocer, estad quietos y conocer que yo soy Jehová, es realmente un símil de esa relación íntima. ¿Y por qué hay relación sexual entre hombre y mujer? ¿Os habéis pensado para pensar alguna vez? ¿Habéis visto Dios la cantidad de abanicos que tiene de relación sexual o asexual o a nivel yo qué sé, reproducción propia como las amebas o reproducción por partición como las estrellas de mar o hermafroditas como los caracoles? 50.000 tipos de maneras de reproducirse, pero ha elegido la sexual para el hombre y la mujer. Para los mamíferos también. La naturaleza nos muestra lecciones. Esa unión, el conocer a Jehová tan íntimamente, es esa comunión. Y la está relacionando con Cantar de los Cantares, fijaros. Con Cantar de los Cantares. Creo que es muy significativo, muy significativo. Y su bandera sobre mí fue amor. Se acaba aquí. Se acaba aquí el capítulo 32 y ya por ende el libro de la oración. Pero no podíamos acabar sin hacer un pequeño resumen y una conclusión. Y haremos un poquito más. Hoy será un poquito más largo que de costumbre, pero creo que es necesario. Resumen y conclusión. Mateo 7, 7 y 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es la oración, la promesa por excelencia. Yo diría que es la promesa comodín, si no nos acordamos en ese momento de alguna otra. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y es la promesa alrededor de la cual, si os recordáis todas las conferencias, todos los talleres, es alrededor de la cual todo el proceso se ha ido moviendo. Es alrededor de la cual siempre se ha ido repitiendo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, constantemente. Y ahora vamos a analizarla. Vais a ver. Hay un libro que se llama Tras las huellas de Jesús, y en la página 384 nos habla de este versículo. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dice: para que no haya motivo de incredulidad, incomprensión o mala interpretación de sus palabras. El Señor repite la promesa 3 veces. Anhela que los que buscan a Dios crean que Él puede hacer todas las cosas. Por lo tanto, agrega:
Porque todo aquel que pide, recibe, todo aquel que busca, halla, y todo aquel que llama, se le abrirá. 3 veces. Y fijaros, dice, el Señor no especifica otras condiciones fuera de estas. Sintamos hambre de misericordia, el que pide, deseemos su consejo, el que busca, y anhelemos su amor, al que llama. Fijaros, 3. Y fijaros concretamente en la tercera. Al que llama, se le abrirá. Vamos a analizar este punto. Es muy curioso que además, en uno de los versículos, porque hay 2, uno es Mateo 7:7. Bueno, de hecho, esto sería Mateo 7:8, pero bueno, Mateo 7:7 es el que pide, recibe, el que busca, halla, el que... A ver. No, exacto, eso es Mateo 7:8. Mateo 7:7 es pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero fijaros como en Mateo 7:7, también está en Lucas 9:11, pero es curioso que sea Mateo, a mí me llamó mucho la atención Mateo 7:7, para decir, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Estas 3 promesas que Elena White también nos remarca esas 3 veces. 3 veces en Mateo 7:7. Y a la tercera se le abrirá. ¿Veis el concepto? Recordemos el número 3, ¿no? Es el tercer milenio, es esa segunda venida. Vamos a seguir con el resumen, y así podemos ir introduciendo esta conclusión. Dice, Dios nos habla por la naturaleza. Vamos a recordar Camino a Cristo, esto ya lo hemos leído alguna vez, pero es una cita realmente importante para entender el resumen de lo que hemos estado hablando. Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su Espíritu. Pero esto no basta. Necesitamos abrirle nuestro corazón. Recordemos, lo hemos dicho. A fin de tener vida y energía espirituales debemos tener verdadero intercambio con nuestro Padre Celestial. Nuestra mente puede ser atraída hacia Él, podemos meditar en sus obras, sus misericordias, sus bendiciones, pero esto no es, en el sentido pleno de la palabra, estar en comunión con Él. Si no abrimos el corazón, no estamos en comunión con Él. Para ponernos en comunión con Dios debemos tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. Ahí abrimos el corazón, entonces entramos en comunión con Él, lo que hemos dicho antes. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino que a fin de capacitarnos para recibirle. La oración nos capacita para recibirle. Yo creo que es una cita realmente completa. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Y entonces, claro, cuando vemos que es orad en todo tiempo, es decir, estad siempre en el espíritu de oración y entonces estaréis listos para la venida de vuestro Señor, ¿nos lleva a qué? En un plano puramente espiritual tenemos el espíritu de oración. ¿Y esto qué nos hace? Estar listos para su segunda venida, ¿verdad? Para verle también, estemos vivos o no. Espíritu de oración. La oración es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Por lo tanto, el espíritu de oración es el espíritu de abrir el corazón a Dios como a un amigo, en todo tiempo, como hemos visto. También la oración es reclamar sus promesas, recordemos lo de la semilla y la bellota. Por lo tanto, ¿qué pasa? El corazón abierto, ¿qué hace? Que la semilla, ese don dentro de la promesa, esa bellota, quede sembrada en nuestro corazón. Si no está abierto, no puede entrar. Por eso la verdadera comunión en la oración es básica para que entre el don y sea sembrado en nosotros. Y por fe que creemos que el don, la semilla, está en nuestro corazón.
Y entonces la bendición, ¿cuándo se da? Cuando esta semilla germina y el don se manifiesta. Lo hemos leído hoy, ¿verdad? Y entonces, ¿qué toca? Oración de agradecimiento. Fijaros, debemos pedir lo que Dios ha prometido. Por lo tanto, en el plano espiritual, en resumen, abre tu corazón a Dios y Él, ¿qué te abrirá? El cielo. El cielo te abrirá. Buscad, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Él abre los almacenes del cielo. Tiene bendiciones 1000, millones, infinitas para darnos. Solo está esperando que se lo pidamos. Lo hemos visto ya en algunos de los talleres. Por lo tanto, al abrir nuestro corazón, se abre el cielo y hay conexión. Por eso es, llamad y se os abrirá. Y a la tercera, es curioso también, entonces tenemos también otra aplicación. Espíritu de oración, listos para la segunda venida, literal. Por lo tanto, dirigido a las personas del último tiempo. Oración, abrir el corazón a Dios. Por lo tanto, ahí tenemos que estar también a nivel espiritual. Fijaros, oración, Mateo 7:7, llamad y será abierto. Llamad y os será abierto. Tercera de las promesas. Mateo 6:10, ¿te recordáis el otro día? Creo que fue en la número 30, cuando hablamos del Padre Nuestro. En la tercera frase también, venga tu reino. Por lo tanto, todo dirigido aquí a ese momento culminante. Toda la Biblia está explicando ese momento culminante. Y toda la Biblia está explicando ese momento literal. ¿Cuándo será? Corazón abierto implica que entonces, tercer milenio, el cielo se abrirá. El cielo se abrirá. Si tenemos el corazón abierto, si nosotros nos estamos preparando, veremos abrirse el cielo ante nosotros. Oremos para ser de los 144.000. Hay una connotación también en ese 3. La fe, creemos que Cristo vuelve en 2031. Bendición, Cristo se manifiesta y vuelve. Y después que estaremos adorando por toda la eternidad. Hay un símil, hay un paralelismo impresionante. Abre tu corazón a Dios y verás a Jesús volver. Por lo tanto, tenemos dos niveles, como dos conceptos paralelos. Abriendo nuestro corazón a Dios y pidiendo en el santo nombre de Jesucristo, se abren las puertas del cielo. Comunión, eso es realmente comunión. Dos direcciones, es una promesa. Si no llamamos, nos abrirán las puertas del almacén del cielo. Dios está esperando que lo hagamos para su honra y gloria y así poder bendecirnos. Y luego además tenemos la parte escatológica o digamos de profecía del fin del tiempo que estamos viviendo ahora mismo, a apenas 15 años de su venida. Abriendo nuestro corazón estaremos listos para recibir al Señor. Y cuando se abran las puertas del cielo, en el tercer milenio de su muerte, en el 2031, el Señor nos recogerá y nos llevará con Él. Venga tu reino, venga tu reino. Vamos ya a ir acabando. Y no puedo acabar sin ampliar el concepto de la oración. ¿Cuál será la consecuencia de estar en comunión con el Señor? Los frutos. En Palabras de Vida del Gran Maestro encontramos, todo el capítulo 2 es impresionante, habla de la semilla. He escogido una parte solo, pero podía haberlo escogido entero, pero para no alargar más, porque si no, lo vamos a acabar hoy. Dice así, la verdadera santidad es integridad en el servicio de Dios. Esta es la condición de la verdadera vida cristiana. Cristo pide una consagración sin reserva, un servicio indiviso, lo hemos visto antes. Pide el corazón, la mente, el alma, las fuerzas. No debe agradarse al yo. El que vive para sí no es cristiano. Tajante. El amor debe ser el principio que impulse a obrar. El amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y en la tierra, y debe ser fundamento del carácter del cristiano. Solo este elemento puede hacer estable al cristiano.
Solo esto puede habilitarlo para resistir la prueba y la tentación. El amor se revelará en el sacrificio. El plan de redención fue fundado en el sacrificio. Un sacrificio tan amplio y tan profundo y tan alto que es inconmensurable. Cristo lo dio todo por nosotros y aquellos que reciben a Cristo deben estar listos para sacrificarlo todo por la causa de su Redentor. Y fijaros esta frase que viene ahora. El pensamiento de su honor y de su gloria vendrá antes que ninguna otra cosa. Está hablando de aquí, de nuestros actos, de nuestra mente. Lo primero que vendrá a nuestra mente cuando lo demos todo, recordemos que era darlo todo, ¿no? Esto aquí dentro. Cuando cuando entregaremos todo al Señor, ¿verdad? Cuando estemos reclamando sus promesas, lo estaremos entregando todo a Él. Porque no diremos nada sin antes citarle a Él. Cuando hagamos esto, el pensamiento de su honor y de su gloria vendrá antes de ninguna otra cosa. Quiere decir que lo primero que nos vendrá a la cabeza es, Señor, sea para tu honra y gloria. Lo que haga sea para tu honra. ¿Esto es para tu honra y gloria? Si eso viene a la cabeza, eso es lo que debe venir a la cabeza. Eso es lo que debe llevar y guiar nuestra vida. Eso es lo que nos dará actuar con amor. Si amamos a Jesús, amaremos vivir para Él, presentar nuestras ofrendas de gratitud a Él, trabajar por Él. El mismo trabajo será liviano. Por su causa anhelaremos el dolor, las penalidades y el sacrificio. Simpatizaremos con su vehemente deseo de salvar a los hombres. Vehemente, vehemente. Tiene un deseo vehemente de salvar a los hombres. Sentiremos por las almas el mismo tierno afán que él sintió. Recordemos que el tercer Elías se le describía como vehemente. Hablará con poder. Pero a la vez que sentiremos por las almas el mismo tierno afán, pero tierno afán que él sintió. Hay un equilibrio. En el amor hay equilibrio, hay estabilidad, lo hemos leído hace un momento. Esta es la religión de Cristo. Cualquier cosa que sea menos que esto que hemos dicho, cualquier cosa que sea menos que tener en nuestra cabeza, lo primero, vamos a honrar y gloriar al Señor con esta decisión, con este acto, con estas palabras. Cualquier cosa que sea menos que esto es un engaño. Es un engaño. Ningún alma se salvará por una mera teoría de la verdad o por una profesión de discipulado. No pertenecemos a Cristo a menos que seamos totalmente suyos. Nuestro corazón, suyo, dado. Tómame como enteramente tuyo. ¿Recordáis aquella oración que Elena White nos recomendaba? Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Podemos cometer errores. Los vamos a cometer. Somos pecadores imperfectos. Pero tenemos la promesa del perdón, de la restauración, de un corazón nuevo. Reclamemos la promesa, el don aquí dentro, y por fe sigamos y esperemos la bendición. Ese es el camino. Esa es la verdad y es la vida. Jesús, su palabra en nosotros. La semilla es la palabra de Dios. Ningún alma se salvará por una mera teoría de la verdad. Bueno, lo hemos leído. La tibieza en la vida cristiana es lo que hace a los hombres débiles en su propósito y volubles en sus deseos. Deseamos una cosa un día y ya de aquí 3 días ya ni nos acordamos, estoy bien. No. Ese es el problema. ¿Importunamos con esa oración como hacía aquel hombre con los 3 panes para su amigo que llegaba a medianoche? Como Jacob, con esa santa osadía
que define Elena de White, que se agarró al ángel. No te soltaré hasta que me bendigas. Débiles en su propósito, volubles en sus deseos. El esfuerzo por servir al yo y a Cristo a la vez lo hace a uno, el esfuerzo por servir al yo y a Cristo a la vez lo hace a uno oidor pedregoso. Oidor pedregoso. Y no prevalecerá cuando la prueba le sobrevenga. ¿Qué es oidor pedregoso? Es esa semilla que cae en la piedra, ¿no? Que no cae en el punto concreto donde está la mejor tierra, sino que cae en donde está la piedra. Y esa semilla germina muy rápido, pero no tiene raíz. Y entonces, ¿qué pasa? La primera de cambio cae y muere. No es capaz de soportar la prueba, porque estamos a medias. Es muy interesante, este capítulo entero es buenísimo, lo recomiendo. Pero he cogido esta parte para entender ese concepto de para honra y gloria de Dios, debe estar en nuestra mente, para honra y gloria de Dios. Todo lo que hagamos, porque eso hará que estemos en comunión con Él, que cada vez le pidamos consejo para todo lo que vayamos a hacer. Orad en todo tiempo. Y ya para acabar vamos a leer 2 textos bíblicos. El primero de ellos es Hechos 20, del 17 al 38. Y dice así: Desde Mileto, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me porté entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Serví al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me vinieron por las asechanzas de los judíos. Y nada útil rehusé anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles de la necesidad de arrepentirse ante Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, impelido por el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me sucederá. Lo único que sé es que por todas las ciudades el Espíritu Santo me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ninguna de estas cosas temo, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe con gozo mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora sé que ninguno de vosotros a quienes prediqué el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto os declaro hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no rehusé anunciaros todo el designio de Dios. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, que Él ganó con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para sobreedificarnos y daros herencia con todos los santificados. La plata, el oro, el vestido de nadie es codiciado. Antes vosotros sabéis que para mis necesidades y las de mis compañeros estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Es más dichoso dar que recibir. Dicho esto, se puso de rodillas y oró con ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose sobre el cuello de Pablo, lo besaban. Apenados en gran manera por lo que dijo,
que no verían más su rostro y la acompañaron hasta el barco. Eran los momentos finales del ministerio. Y era muy interesante porque, fijaros, el fruto, todo por los discípulos, todo por ellos. Lo único que sé es que por todas las ciudades del Espíritu Santo me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Es igual. Lo da todo. Esa comunión hace que el sufrimiento por el Señor sea gozo. Debe haber un fruto. Lo que oramos, le debemos tener la voluntad de hacerlo vida. Y entonces el Señor lo hará vida, hará que sea lo que vivimos a través de su Espíritu y reclamando sus promesas. El último capítulo de hoy, el último texto, va a ser Santiago. Del 13 al 26, que dice así: Juicio sin misericordia se hará con el que no hace misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, porque al final, ¿qué pasa? Hay que actuar. Podemos saber comunicarnos con el Señor, podemos tener oraciones muy fervorosas, pero al final eso tiene que traducirse en acción. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Podrá la fe salvarlo? Si un hermano o hermana están sin ropa y carecen de sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, y no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también, si la fe no tiene obras, está muerta. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen, pero tiemblan. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Cuando nuestro padre Abraham ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no fue justificado por las obras? Ya ves que la fe actuó junto con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y eso le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ya ves que el hombre es justificado por las obras, no únicamente por la fe. De igual modo, Rahab la ramera no fue justificada por sus obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, el mensaje que quiero que quede al final de todos estos capítulos, de todo este libro, es que hay una ciencia de la oración, hay una metodología incluso, y Elena White nos la deja clara. Hay perseverancia, podemos tener horas de oración, bonitas horas de oración, pero podemos ejercer fe, pero sin obras es muerta. Tendremos mucho conocimiento, veremos muchas cosas, comprenderemos 1000 cosas, pero si no hay acción, si no hay ese acto de hablar a los demás, ese poder no fluye, y que hemos visto hoy, que si no fluye ese poder, si no damos ese poder a los demás, si no hay comunión y podemos hablar a los demás, entonces no recibiremos más. Recibir para dar. Lo vimos en el capítulo anterior. Muy bien, pues, sin más, os dejaba siempre estos emails para que dejarais vuestros testimonios. Si queréis aún podéis dejarlos porque se irán haciendo conferencias de testimonios, o sea que serán aprovechados
por si queréis seguir enviando. Y recordaros la web, donde podéis orar por los que ya han puesto sus peticiones o poner las vuestras. A mí me gustaría acabar diciendo mi testimonio personal de oración. La verdad es que empecé todo este ciclo de talleres porque estaba leyendo el libro de la oración y cuando iba por el capítulo 14 aproximadamente pensaba, esto no se conoce, no se habla, no se explica y no seguí leyendo. Simplemente la necesidad, Dios puso en mi corazón, de hablar sobre esto. Y la verdad es que ha sido una bendición en sí misma poder hablar de estos temas. He aprendido muchísimo y espero que vosotros también a relacionarme más con el Señor, a comprender cómo hablarle y a saber esperar esas bendiciones que nos promete. Eso va a hacer que también estudiemos con más poder la palabra de Dios para recordar esas promesas. Quiero exponer un caso de oración personal. Y la verdad es que me ha pasado esta última semana, como si ya fuera como un broche poder cerrar con mi propia experiencia de oración. Y doy gracias a Dios por ello, porque me ha bendecido grandemente con todo esto. He estado pasando por algunas necesidades económicas y llegué a un límite realmente grave. Y ya lo llevaba puesto en oración durante varias semanas. Y la verdad es que también tenía un tema personal que tenía que solucionar. Y fue empezar a actuar para solucionar este problema, orar con fervor sobre la solución también a mis problemas económicos y de repente, en cuestión de 2 días, recibir un pedido que supera a un buen año de pedidos para el negocio pequeño negocio que llevo. En 2 días tuve los pedidos equivalentes a 1 año respecto de un aparato que fabrico. Pedí primero una parte, primero me pidieron una parte y yo ya quedé alucinado con esa cantidad, entonces, además, en pronto pago, o sea que pago por adelantado, una cosa, bueno, normalmente no se acepta, pero es que al día siguiente recibo otra llamada de otro proveedor con otro pedido igual y aceptando también el pago por adelantado. O sea que, si Dios quiere, en cuestión de 3 o 4 días, voy a pasar de estar en una situación realmente grave a estar en una situación muy favorable. Y la verdad es que me ha superado de una manera alucinante. Y hay más cosas, pero prefiero no extenderme más. Hay más cosas, pero ya son futuras, son cosas que se han ido abriendo en 2 o 3 días que realmente me han superado totalmente. Y os puedo explicar por experiencia propia, os puedo testificar que la bendición viene cuando más la necesitas y supera todas tus expectativas. Todas. Vamos a orar. Vamos a hacer la última oración de este último taller. Y cuando acabemos os voy a dejar con un himno. Tendréis que darme unos segundos para prepararlo y lo pondremos.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como lo es en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona, Señor, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, bendice especialmente estos talleres. Fueron hechos de tu mano, no hay duda. Señor, que lleguen a los corazones de las personas, que hagan cambios grandes con la ayuda de tu Espíritu, que sea una herramienta, Padre, para que muchos vuelvan a ti, estén quietos y vean que tú eres Dios. Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Señor, tú nos lo prometes. Te reclamo esta promesa para todos ellos, para todos nosotros. Señor, ansiamos tu venida. Esperamos estar ahí, Señor. Oramos para ser de los 144.000. Prepáranos, Señor, a partir de ya, porque hay mucha gente esperando, Señor. Y debemos estar en comunión con Dios para que ellos vean de quién somos hijos. Perdona, Señor, todos mis pecados. Perdona, Señor, todos nuestros pecados. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo.